¿Qué no es el principio de los hábitos? El ser humano suele decir, yo ya tengo hábito. Lo hice con seguridad como quien enumerara muebles dentro de una casa que casi nunca recorre. Se refiere a rutinas, a repeticiones, a horarios. Confunde el movimiento con el sentido y ahí comienza el error. No todo lo que se repite construye, no todo lo que se hace a diario forma carácter. Hay hábitos que no son principios, sino automatismos, gestos que se repiten sin conciencia, conductas que sobreviven más por inercia que por intención, y aún así se les llama buenos hábitos. El hábito que no es principio nace de la comodidad, se instala para evitar pensar, para no detenerse a elegir, para no enfrentarse a la pregunta incómoda de ¿por qué se hace lo que se hace? Entonces la persona cree que madrugar, trabajar sin descanso o mantenerse ocupado es sinónimo de disciplina, pero muchas veces es solo huida, lo que no es el principio de los hábitos. El principio de los hábitos no es un fin en sí mismo. Los hábitos no son el objeto final, como la salvación o la santificación, sino medios para crecer en la relación con Dios y el servicio a los demás. Una forma de autosalvación o justicia propia. Creer que por tener buenos hábitos, orar, leer la Biblia, ayunar, se gana el favor de Dios es un error. Es la gracia, no las obras, lo que salva. Como dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Puro ritualismo sin corazón. Jesús condenó los hábitos religiosos vacíos de los fariseos. Mateo 23, 27. Un hábito sin amor, fe o intención sincera se vuelve mecánico y muerto. Uniformidad legalista. No todos los buenos hábitos son para todos en la misma medida o forma. Romanos 14, del 1 al 6. Habla sobre los días y dieta. La libertad en Cristo permite diversidad, control obsesivo o perfeccionismo. Caer en la ansiedad por no romper la racha o creer que un día fallido arruina todo va contra el principio de la gracia y el descanso en Dios. ¿Cómo una persona confunde tener buenos hábitos? Algunas confusiones comunes. Confundir disciplina con autodisciplina puramente humana. Creer que es solo fuerza de voluntad sin dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 3:3. Enfoque en lo externo sobre lo interno. Preocuparse más por cumplir el hábito. Ejemplo, leer 10 capítulos que por un encuentro transformador con Dios a través de él. Orgullo espiritual. Usar los hábitos piadosos para compararse con otros y sentirse superior. La actitud del fariseo. En Lucas 18, 11 al 12. Hábitos como una checklist. Reducir la vida espiritual a tareas completas. Hábitos como un checklist. Reducir la vida espiritual a tareas completadas, perdiendo la espontaneidad y sensibilidad al espíritu. Legalismos personales. Convertir preferencias personales, ejemplo, hora de oración, versión de la Biblia, dieta, en normas rígidas y juzgar a quienes no las siguen. Ignorar los hábitos del corazón, descuidar hábitos internos como el perdón, la gratitud o la humildad, por enfocarse solo en hábitos observables como asistir a la iglesia. En la vida personal, esta confusión es silenciosa y profunda. Hay personas que creen tener buenos hábitos porque siempre están ocupadas, llenan la agenda, saturan el día, evitan el vacío, se levantan temprano, cumplen tareas, se acuestan cansadas, pero nunca se escuchan, nunca se observan. Nunca se preguntan si su rutina las está acercando a sí mismas o alejando. El hábito vacío no transforma, solo mantiene. Pregúntate, ¿tus hábitos te despiertan o solo te mantienen en funcionamiento? Muchos creen que un hábito es bueno solo porque es socialmente aplaudido. Leer, trabajar, entrenar, producir, pero si esas acciones no están conectadas con un sentido interior, se convierten en jaulas elegantes. Brillan por fuera, pero aprietan por dentro. En la familia, el hábito mal entendido se disfraza de estabilidad. Se repiten los mismos gestos, las mismas frases, las mismas dinámicas, se cena juntos, pero no se conserva, se convive, pero no se conecta, se mantiene la forma, pero se pierde el fondo y se dice, tenemos buenos hábitos familiares, pero el hábito que no es principio no genera vínculo, genera costumbre. Pregúntate, ¿en tu familia se repiten rutinas o se cultivan relaciones? En el ámbito laboral, esta ilusión alcanza su máxima expresión. Se glorifica al que nunca se detiene, al que siempre produce, al que siempre responde. Se llama hábito a la autoexigencia desmedida, se llama disciplina al agotamiento, se llama compromiso al olvido de uno mismo. Muchos creen que tienen buenos hábitos laborales porque cumplen horarios, metas y procesos, pero no revisan el precio, no preguntan
¿Qué están sacrificando? No observan si ese hábito los vuelve más humanos o más mecánicos. El hábito sin conciencia no forma carácter, forma desgaste. Pregúntate, ¿tus hábitos de trabajo construyen tu vida o la consumen lentamente? Los hábitos vacíos sostienen sistemas que ya no funcionan. Se repiten reuniones sin sentido. Se mantienen estructuras solo porque siempre han estado ahí. Se participa por costumbre, no por convicción. El hábito se vuelve tradición ciega. Y en lo social, esta confusión se normaliza. Consumir información sin procesarla, opinar sin reflexionar, reaccionar sin comprender, se llaman hábitos modernos, pero no forman criterio, forman ruido. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todo hábito es virtuoso y no todo lo constante es valioso. El principio del hábito no se mide por la frecuencia, sino por la dirección. No por cuántas veces se hace algo, sino por hacia dónde conduce. Un hábito que no eleva la conciencia, tarde o temprano la adormece. Si mañana dejaras de hacer todo lo que haces por costumbre, ¿qué hábitos sobrevivirían porque tienen sentido real en tu vida? El hábito que despierta. Cuando el automatismo se detiene, aparece el vértigo. Ese momento en el que el ser humano deja de moverse por inercia y se enfrenta a la pregunta que siempre evitó: ¿para qué hago lo que hago? Ahí nace el hábito que sí es principio, no como una lista de tareas, sino como una elección consciente, no como una obligación externa, sino como una coherencia interna. El hábito verdadero no busca controlar el tiempo, sino ordenar la intención. Este despertar ocurre cuando una persona deja de medir su día por productividad y comienza a medirlo por presencia. Ya no se pregunta cuántas cosas hizo, sino cómo estuvo mientras las hacía. Aparece el hábito de escucharse, de pausar, de revisar el diálogo interno, de cuidar el cuerpo no por estética, sino por respeto, de cuidar la mente no por rendimiento, sino por la claridad. El hábito consciente no se impone, se cultiva. Y se cultiva desde la comprensión de que repetir sin sentido es tan dañino como no repetir nada. ¿Qué hábito en tu vida necesita menos disciplina y más conciencia? El hábito que despierta transforma la rutina en ritual. Ya no se trata de hacer siempre lo mismo, sino de estar de verdad, comer juntos sin pantalla, escucharse sin preparar respuestas, pedir perdón sin justificaciones, agradecer sin deber. El hábito deja de ser una forma y se vuelve un espacio. Aquí el hábito no encierra, sostiene, no controla, acompaña. ¿Qué hábito familiar mantienes por costumbre y cuál elegirías por amor? El hábito consciente redefine el éxito. Trabajar con constancia, pero también con límites. Aprender a desconectarse sin culpa. Decir no cuando es necesario. Prepararse, mejorar, formarse, no por miedo a quedarse atrás, sino por deseo de crecer. El hábito que es principio no te vuelve reemplazable, te vuelve íntegro, no te exprime, te estructura. Si tu trabajo dejara de medir tu valor, ¿qué hábitos laborales elegirías conservar? El hábito consciente se convierte en ética cotidiana: informarse con criterio, opinar con responsabilidad, consumir con conciencia, elegir qué ver, qué escuchar, qué compartir. Aquí el hábito ya no es reflejo automático del entorno, sino expresión de valores. La sociedad no cambia solo con ideas, cambia con hábitos alineados a esas ideas. Y entonces emerge una comprensión profunda. El hábito auténtico no busca perfección, busca coherencia. No exige constancia ciega, exige presencia sostenida. No se mide en días seguidos, se mide en sentido acumulado. Si tus hábitos hablaran por ti, ¿qué dirían de la persona que estás construyendo? El principio del hábito no consiste en hacer más, sino en hacer mejor, no en llenar el tiempo, sino en habitarlo, no en repetir por miedo a perder el control, sino en elegir por amor a la vida que quiere vivir. Aquí termina la historia, pero comienza la práctica, porque cada hábito consciente es una decisión silenciosa que, repetida con sentido, termina transformándolo todo. Y recuerda, la vida se vive en principios.